Una de las mencionadas en el discurso de Macri es Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Macri finalmente después de muchas negociaciones que ha tenido con el bloque del Frente Renovador, usted con los diputados del oficialismo, con Sergio Massa, bueno, dice, hasta acá llegamos. Ahora, en última instancia, están nuevamente todos juntos. Todos los que estaban con el kirchnerismo están nuevamente juntos. Y la verdad que en la foto de ayer estaba Kicillof como uno de los voceros de lo que finalmente se votó en la Cámara de Diputados. Sí, del Frente para la Victoria. Pero déjame hacer alguna observación a lo que dijo el presidente. A mí lo que dijo el presidente me retrotrae a la peor época de Cristina, cuando se paraba en el escenario público a escrachar dirigentes opositores. Con errores, además, y con una inteligencia limitada, porque no recuerda que también él tiene un ministro de Economía, el de la 125, como embajador de Estados Unidos, o que tiene el actual ministro de Economía, que fue el presidente del Banco Central, de Cristina Kirchner. De Néstor Kirchner. Y una larguísima lista de funcionarios que han estado en el gobierno anterior. De hecho, quien estaba al lado era el que fue intendente, el gobernador Cornejo, y que fue de los intendentes junto con Pose, con Echeverri y algunos otros más, que militó mucho la idea de que el radicalismo formara el movimiento transversal con el kirchnerismo. Entonces, cuando hace el inventario debería hacerlo completo, aunque no debería hacerlo, públicamente estas cosas no se hacen. Los hacía la gestión anterior, y creo que cuando la gente votó que esto no se quiere. Eso por un lado. Por otro lado, anoche 141 diputados de diferentes extracciones y de diferentes bloques políticos decidimos algo que la humanidad occidental lo tiene decidido desde el siglo XVI, después de que Juan Sin Tierra, en la pelea de franceses e ingleses, haya decidido y las constituciones hayan incorporado que quienes votamos los impuestos somos quienes representamos el pueblo. Nosotros lo único que hicimos fue ser responsable con nuestro compromiso de campaña. Nosotros ocupamos un lugar en la Cámara de Diputados, en la oposición, porque así lo quiso la ciudadanía, pero nosotros dijimos en nuestra campaña desde el año 2013 que el trabajo no puede, el salario no puede ser considerado ganancia. Con esta premisa empezamos antes de que concluyan las ordinarias, en vistas de que el Poder Ejecutivo se negaba e incluso había mencionado a algún funcionario que iba a enviar el próximo año el proyecto de ganancias. Con una serie de diputados de la oposición planteamos la sesión especial, a esa sesión especial se sumó el kirchnerismo, y a raíz de eso dos funcionarios importantes del gobierno, el ministro de Economía y el ministro Frigerio, fueron a la Cámara de Diputados a presentar lo que era el proyecto oficial. No, vinieron a comprometerse en el tratamiento. A ver, diputada Camaño, a ver, para hablar en términos más concretos, hubo una negociación entre Massa y Máximo Kirchner porque si Massa no conseguía el apoyo del Frente para la Victoria, tampoco hubiese podido imponer su proyecto. Y el Frente para la Victoria tenía un proyecto aparte, que tenía tampoco, era otras minoritario. Características. Exactamente. Sí. Entonces hubo una negociación entre Massa y Máximo Kirchner, porque todos coinciden en que el que corta el bacalao en el Frente para la Victoria, en ese sector, en ese grupo que ha quedado de diputados kirchneristas, de más de 50 diputados, es Máximo Kirchner, el hijo de la expresidenta. No, miren, el día de ayer nosotros bajamos a la sesión advirtiendo que la estrategia del oficialismo era convencer vía los gobernadores lo que tenían que hacer los diputados. También vieja práctica kirchnerista. No permitir que los diputados puedan discernir y representar al pueblo. Nosotros cuando bajamos y vimos que el cuerpo estaba partido en tres, porque efectivamente la oposición mayoritaria éramos los que habíamos planteado la sesión especial juntamente con el GEN, con el socialismo, con Libres del Sur, estaba el macrismo y estaba el kirchnerismo. Eso
Lo único que iba a provocar en la sesión era que no salga ningún proyecto. Y cuando advertimos que esa era la estrategia era tener partido el cuerpo en tres para que no salga ningún proyecto, se iniciaron las conversaciones, que las inicié yo personalmente, ¿Con Máximo Kirchner? El presidente del bloque del Frente para la Victoria, que es el doctor Recalde. En la oficina del diputado Romero, que es del bloque justicialista, hicimos una reunión, prácticamente, no todos, pero casi todos los diputados de oposición, y lo que planteamos nosotros era la necesidad de ser responsable. El dictamen que había firmado el Frente para la Victoria tenía un piso de 60.000 pesos. 60.000 millones de... 60.000 pesos es el piso. Vos hiciste un informe incluso que tiene el error, el piso nuestro fue 44.000 pesos finalmente. De bruto. Exactamente. De bruto, pero lo que estaba ahí es 36.000 pesos neto de bolsillo, sí. Perfecto. Y ahí hicimos los acuerdos, valoramos del proyecto del oficialismo la escala, entonces hicimos un mix entre la escala que teníamos nosotros y la escala que tenía el oficialismo, tomamos lo más virtuoso de todos los proyectos. Para nosotros era muy importante y lo planteamos cuando hicimos el primer pedido de sesión especial, que lo que planteáramos tuviera financiamiento. A ver, hay muchas críticas, ahora vamos a discutirlo un poco acá, con un economista, con un tributarista, también con la mesa. Está la diputada Carla Carrizo. Están bravas las diputadas de Cambiemos. Ayer estuvieron bravas en la sesión, no sé cómo vendrá la diputada Carrizo. Está el diputado también Eduardo Cázares, también del PRO de Cambiemos, y el diputado Grosso, que es diputado del Peronismo para la Victoria, y Mónica Litza, que es también del Frente Renovador. Pero déjame decir esto por algo más allá que de la cuestión técnica, hay fuertes críticas de los tributaristas que han salido muy duros respecto a lo que salió del proyecto, ¿no? Una mezcla donde se meten retención a la minería, impuesto al juego, renta financiera. Sí, también pusimos los magistrados, de acuerdo a las dos acordadas que tiene el impuesto a las ganancias de los magistrados. Para que paguen los nuevos jueces, paguen impuesto a las ganancias. Van a empezar a pagar impuesto a las ganancias. Déjame hacerte esta observación, Maxi, porque me parece que es importante. Nuestra responsabilidad no terminó en el día de ayer. Nosotros, bajo ningún punto de vista, y a pesar de la virulencia con la que hay, incluso algunas mentiras, por ejemplo, la involucraron a Margarita Stolbizer de manera espantosa con debido, cuando Margarita Stolbizer no estuvo en la sesión porque ella preside un grupo muy importante de legisladores internacionales y está fuera. O sea, ahí te das cuenta del relato que se quiere construir. Nosotros no estamos para ninguna pelea, no estamos para ninguna desestabilización. Nosotros vamos a seguir teniendo la misma conducta responsable que tuvimos desde el primer momento. Nosotros somos muy conscientes de que a nosotros la gente nos puso en un lugar y ese es el lugar que tenemos que ocupar. Ahora, Massa empezó el año... No vamos a parar la agenda legislativa del oficialismo bajo ningún punto de vista. Massa empezó el año yendo a Davos con Macri, mostrándose muy colaborativo con algunas leyes que el kirchnerismo llamaba traición a la patria, como la ley de los fondos buitre, la ley del blanqueo, los jubilados, esto, lo otro, y termina el año votando un proyecto de ley en acuerdo con el kirchnerismo. Un proyecto que el gobierno dice nos pone en jaque desde el punto de vista de la gobernabilidad. Yo creo que es muy facilista hacer ese recorrido. El recorrido que por lo menos nosotros tenemos para nosotros, y fundamentalmente por la edad, y el futuro político que puede tener Sergio como dirigente importante que lo es en la República Argentina, es responsabilidad. Nosotros representamos un sector de la sociedad que nos votó. Nosotros responsablemente le hablamos a nuestros electores y lo que hicimos fue ir a cumplir el compromiso, algo que no hizo el oficialismo, que hicimos durante la campaña.
a ver, no tomes la foto desde ese momento hasta este momento de esa manera. Estamos parados en el mismo lugar, tenemos la misma vocación colaborativa y esto lo saben los líderes de Cambiemos en el Congreso. De hecho, en el día de ayer lo planteamos en más de una oportunidad, sin embargo, no le dejaron alternativa a los líderes claro parlamentarios. Que lo sepa ahora Cambiemos de que Massa o Bocio pueden seguir siendo interlocutores para negociar alguna cosa. De hecho, esta foto, que también quería mostrar, es un poco la foto que quiso mostrar hoy el gobierno. Digamos, es la que diciendo... mostrás vos. No, pero bueno. Pero a nosotros no nos pongas ni por asomo cerca de Cristina Kirchner. Bueno, pero es lo que dijo el gobierno. Dijo el jefe de gabinete de Cristina, el claro, titular del ANSES. Claro, olvidando que en su propio gabinete tiene el ministro de Ciencia, si querés sigo hablando de los ministros que tiene, el ministro de Ciencia y Tecnología de Cristina, tiene funcionarios como el propio Todesca, que ha sido funcionario de Cristina, o Ferrari, que ha sido funcionario de Scioli, o Ritondo, o Santilli, o bueno, mire lo que decía, es interminable. Mire lo que decía el jefe de gabinete esta mañana también, muy enojado. Mostremos bien la foto porque estamos hablando y por ahí la gente no lo podía ver. Esta es la foto que decía yo, hoy quiso mostrar Macri, digamos. De un lado Cambiemos y del otro lado todo el arco político del kirchnerismo. Mirá lo que decía Marcos Peña. ¿Lo sorprendió al gobierno, Marcos, el acuerdo de la oposición ayer en la Cámara de Diputados? La verdad que, no sé si sorpresa es la palabra, ¿no? Está claro que Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino, pero la verdad que haber hecho un proyecto mentiroso y irresponsable como el que hicieron, habla más de ellos que de nosotros. Ahí estaban todos juntos, todos los que gobernaron en los últimos años, todos los que fueron funcionarios de Cristina, que nunca hicieron nada por modificar el impuesto a las ganancias, juntándose para especular con una especulación cortita, porque creo que toman de tonta a la gente que creen que con una retórica fácil la gente cree que están trabajando por ellos. Para seguir aliviando la situación de los trabajadores, y vamos en esa dirección de cumplir lo que hemos prometido y que sea un impuesto más justo. Ahora, nosotros lo que no podemos hacer es mentirle a la gente y nunca lo vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es un camino gradual de mejora de la situación económica en el contexto de una Argentina quebrada que nos dejaron los que ayer se sacaron la foto. Bueno, la frase de Marcos Peña es: Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino. En esto también se parecen al kirchnerismo, empezaron a construir un relato. Yo les recuerdo que cuando el kirchnerismo empezó a construir un relato que estaba alejado de la realidad, perdió. Y quiero mostrarle a la diputada una declaración de una diputada, Silvia Los Penato, diputada de Cambiemos, si se quiere, una de las diputadas peronistas que tiene Cambiemos, que me parece también se sintió muy traicionada, digamos, por el peronismo no kirchnerista, con el cual Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, que hoy es uno de los perdedores, ¿no? Porque ha sido vapuleado desde la Casa Rosada con el argumento de si Monzó pensaba, hace 2 semanas Monzó dijo que había gente valiosa en el peronismo, que el gobierno tenía que tratar de acercar, habló de Bocio, habló de Felipe Solá, habló de otras figuras del peronismo hoy alejados del kirchnerismo, y hoy Macri salió fuerte mostrando que para él son todo lo mismo, que están todos alineados. Menos los que tiene él en su mochila. En la misma línea. Miren lo que decía Los Penato, que es una de las diputadas que responde a Monzó y que también tenía muy buen diálogo con el peronismo no kirchnerista. Entre ellos, creo que en algún momento la mencionó a Graciela Camaño como la decana para ella de la casa. Sí, pero yo de Silvia no voy a hablar porque es una buena persona. Gentil, fue una cuestión de... No, yo la considero una gran persona y creo que lo que le pasó es que tuvo un ataque de impotencia y me parece de mal gusto muchas de las cosas que le hicieron en la red. No voy a hablar mal de Silvia. Esto salió a decir la diputada Los Penato. De privilegio contra todos los legisladores y lamentablemente, especialmente
contra los que participaron de la Comisión de Labor Parlamentaria. El Frente para la Victoria pidió que todos hablaran los tiempos reglamentarios. El Frente Renovador se sumó a esa propuesta y ahora no nos quieren dejar hablar, nos quieren cortar el uso de la palabra. No son democráticos, no saben ser democráticos, no les alcanza con perder las elecciones, siguen siendo tiranos, abusan del reglamento para cortar la palabra en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Hay algo peor que hacer eso? ¿Hay algo peor que vulnerar el derecho a hablar? Si tenemos que perder la votación, la perderemos, pero queremos dar nuestros argumentos. Hace menos de una hora que inició este debate, 14 horas los esperamos con los holdouts. Sabían que perdían, pero los aguantamos las 14 horas democráticamente. Bueno, ahí está la diputada Los Penato, claro, muy enojada porque se fue a la votación con una hora solo de debate y no se quiso extender la votación. En realidad te comento por qué, porque además hicimos una moción de cierre de debate y eso es lo que la enojó. Por eso te digo, yo no voy a opinar de ella. Lo que nosotros advertimos es que prácticamente todo el bloque de Cambiemos se había anotado para hablar. Y en el mientras tanto, desde la Casa de Gobierno, el señor Marcos Peña, que nos quiere dar cátedra de la nueva política, llamaba a los gobernadores y hacía que los gobernadores llamaran a los diputados. Entonces, advertíamos que había una doble maniobra, entretenernos con los discursos del oficialismo, nosotros no hablábamos, y mientras tanto operar sobre los diputados. Esa es una viejísima práctica en la política de la Ahora, Argentina. es raro que una ley salga con una discusión de una hora, digamos. No fue una discusión de una ley hora, importante. de hecho, Nada. ¿Eh? No fue ninguna hora, justamente se cerró el debate y lo interesante es saber del trasfondo, porque el trasfondo es la falta de responsabilidad. O sea, hubo tanta incoherencia de ver que los mismos diputados que votaron el presupuesto donde estaba incluida la partida para ganancias, hoy borraran con el codo lo que hicieron con la mano. Tanta incoherencia como lo que votaron los mismos diputados que votaron el impuesto a los dividendos, que hoy lo regresaron nuevamente. Tan incoherente verlo a Gioja, que toda su vida defendió la actividad minera, hoy votar en contra de los intereses de los sanjuaninos. Que Maxi, te digo, vos recién dijiste de que la minería podía tener 5 al 7%. No hay país en el planeta que ponga retenciones a la minería. Justamente del 2007, por un decreto que violó la estabilidad fiscal, hicieron que en todos los proyectos mineros se vayan. Los titulares en San Juan de la semana pasada, y no me van a dejar mentir los sanjuaninos, son todos que creció el empleo. Del 7,8 bajó al 4,4 el desempleo en San Juan. Fue por la quita de las retenciones. Digo, se votó un proyecto que habían diputados que decían que las mineras pagaban ganancia, toda actividad productiva paga ganancia, es decir, estamos ante una irresponsabilidad total, que quienes estuvieron en el gobierno hasta hace un año, hoy vienen con una receta mágica para decirnos que pueden mejorar la calidad de vida de los argentinos, cuando hay un plan definido por el Ejecutivo, una hoja de ruta sostenible, en el marco de la coherencia, de la consistencia y de la realidad económica que nos toca vivir a los argentinos. Sí. Ahora, diputada Carrizo. Sí, yo quería decir primero Que la verdad saquemos esas fotos de atrás Sí. porque Silvia no lo merece, por favor. Pero yo reivindico, yo quiero reivindicar. digamos. Lo que pasa es que ayer hubo en las redes mucha agresión. No con comparto, respecto- diputada, no comparto, diputada. Yo también, La me palabra de dejan Silvia para mí, Los Penato. Yo quiero Sí. reivindicar, digamos, acá no fue un acto de desequilibrio emocional, fue una posición política. A ver, la gente que no es, digamos, el no peronismo tiene derecho a tener vehemencia e intensidad, eso no fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que están acostumbrados. Pero no el es el no liderazgo, peronismo, Graciela, yo te Carlita. respeto muchísimo y quiero dar mi opinión sobre ese punto, porque la verdad que la respeto y además la sigo un montón a la diputada Camaño. Pero creo que lo que ocurrió ahí, digamos, fue también una posición de intensidad política de Cambiemos. ¿Por qué? Y entonces reivindico todo lo que dijo Silvia Los Penato, porque en el Congreso no solamente hay prácticas formales, no está solo el reglamento. Hay prácticas informales que tienen que ver con ¿qué? Con la modalidad de construcción. Ahora, más allá de la cuestión de forma. Y eso se rompió. Ahora, más allá de la cuestión, Entonces, lo que está diciendo ¿ustedes la creen que diputada- efectivamente todos los bloques del peronismo no kirchnerista con los cuales hasta ahora negociaban y avanzaban en el Congreso, ahora están unificando el peronismo, incluido el kirchnerismo? Primera cuestión, la foto, no es esa foto, digamos, la foto la publicaron los que se unieron, o sea, la foto salió ayer, previo, digamos. La foto de... La foto de la Cámara, de la conferencia de prensa, esa foto no es una...
Esa foto existió, esa foto se construyó con los actores. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Primera cuestión, no hace falta... La foto de Recalde junto con el bloque justicialista, la foto no es un invento con Kicillof. Pero perdóname. Protagonista. Primera cuestión. Pero perdóname. Segunda cuestión. Carla, porque si hablamos de foto, también pongamos la foto de cuando Cambiemos votó con el kirchnerismo el tema de despidos. Hemos votado transversalmente un montón de cosas este año. El tema de los despidos, de los 180 días de suspensión de despidos, la estrategia de Cambiemos fue votar con el kirchnerismo. Entonces, no construyan un relato donde ha habido solamente coincidencias en torno a un tema que se llama impuesto a las ganancias de los trabajadores, los jubilados y los monotributistas. No construyan el relato porque no existe ninguna otra coincidencia más que tratar de que los jubilados, los trabajadores y los monotributistas vean cumplidas sus expectativas que el oficialismo no le ha cumplido. Diputada, si es tan fantástica la ley, ¿por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Por qué no lo hicieron si es tan fantástica? Mire, yo le puedo decir por qué no la hicieron cuando yo fui diputada y gobernaba el kirchnerismo. Kicillof fue miembro informante en la Cámara y fue el vocero de ustedes, por favor. No, perdóname, no metas en la bolsa a cualquiera. Yo en ese momento formaba parte del Espera un segundo, diputado Grosso. No es la primera vez que yo discuto ganancias en la Cámara. Digamos, te pido que me escuches así como nosotros te escuchamos. Que tiene que ver con lo que dicen los penatos. Primera cuestión, no es necesario que el Frente de la Victoria desmitificar el Frente Renovador, miren, ya el fallo es por la foto, el Frente Renovador sea el que de alguna manera va cuidando si Cambiemos cumple las promesas. Nosotros tenemos claro qué impuesto a la ganancia queríamos, pero no es la que se votó ayer. Así que no es que necesitamos que nos recuerden lo que nos comprometimos a hacer, porque lo estamos haciendo. En un año modificamos dos cosas. En un año metieron un millón de trabajadores a pagar impuestos a las ganancias. Y con la ley que tenían metían el año que viene 400.000 trabajadores más. Eso cuando se construye tiene un costo y nosotros no estamos dispuestos a generar un costo a la ciudadanía por mostrar una ley que no le sirve al país. Entonces, vamos a construir consenso. Pero el consenso no es gratis. El consenso no es gratis. Y no estamos dispuestos a financiar con la irresponsabilidad financiera internacional de la Argentina a costa de los trabajadores. Porque no sé si sabían. Arrancaron el año repartiendo plata a las mineras, a las ojeras, a todos los grupos económicos concentrados. Esto realmente no, bueno, pero entonces tiene razón el presidente, porque el mensaje y el mensajero, háganse cargo de los gobernadores. A ver, no se entiende, no. A ver, de uno. Es terrible. La ciudadanía tiene razón. Me gustaría, cuando hablan del tema del kirchnerismo, recordar que el único que enfrentó a Cristina Kirchner en el 2013 fue Sergio Massa, porque Macri, cuando tuvo la oportunidad en el 2011, por el consejo de su gurú espiritual, que le aconsejó que la dejara pasar, no tuvo o el coraje o quiso hacer caso a su gurú y la dejó pasar. Entonces, no vengamos a chiquear. Sí, cuando nos quieren mezclar ahora con el tema del kirchnerismo. Nosotros tuvimos la decisión de irnos en el 2013, de armar un frente. A ver, un segundo. Un mamarracho, Maxi. Y terminar con la historia de Cristina, y terminar con la historia de Cristina de nuestro país. De la reelección. A ver, un segundo. Ahora, porque esto es una votación en el un verdadero papelón del masismo junto con el kirchnerismo votando en contra de los argentinos. Este Congreso dio más de 100 leyes. No, espere, diputada, no puedo creer. A ver, el diputado Grosso, en todo caso, viene del kirchnerismo, pues hoy es el más ordenado, el más prolijo en esto. Pasó así desapercibido que Kicillof, que ayer estaba en la conferencia de prensa de vocero, hace 6 meses, es decir, en realidad es hace un año, ¿no? Era en junio del 2015, planteaba que esto era muy chiquito, era para un sector muy chiquito y que los que hacían paro por pedir que se suba el piso del impuesto a las ganancias estaban siendo solidarios con los trabajadores de más altos ingresos, con una cosa muy chiquita, una minoría. ¿Sabés lo que cambió? ¿Qué cambió?
que Kicillof en la que oposición dice cualquier cosa. Que Kicillof tenía 1 millón de trabajadores pagando ganancia, Sí. que Macri sumó 1 millón de trabajadores más y que con el proyecto que trajo sumaba 400.000 trabajadores más el año que viene. ¿Sabés lo que cambió con respecto al discurso de Macri, que habla de la pobreza del kirchnerismo? Que con la devaluación que hizo en el mes de enero metió 1.200.000 nuevos pobres. Entonces, el problema que estamos teniendo es que no nos podemos seguir parando en el relato, ni en el de Kicillof, ni en el de Macri. Tenemos que pararnos en la realidad de una cantidad enorme de personas que tienen un problema muy serio con la pobreza y con el pago de un impuesto. Yo cuando habló el caballero me quedé espantada, porque sinceramente decir, no le vamos a pedir sacrificios a la sociedad, no, le vamos a pedir a los trabajadores que cobran hasta 44.000 pesos, esos tienen que pagar, porque a las mineras no hay que pedírselo. Al juego no hay que pedírselo. A ver, un segundo, diputada. Me parece que es no entender la lógica de un impuesto que el Fondo Monetario Internacional le está diciendo al gobierno que es distorsivo. El último informe del Fondo Monetario Internacional en cumplimiento, por favor, silencio, en cumplimiento del artículo 4, le marca al gobierno nacional que debe resolver el problema del impuesto a las ganancias.